estando ahí justamente uno ve, ¿sí? Hay que conocer porque hay muchas situaciones, muchos estados que son normales y hay muchos que son patológicos. ¿Qué es lo importante para nosotros como médicos? Lo importante para nosotros como médicos es saber identificar lo que es patológico, lo que es grave, ¿sí? Lo que es grave para poder actuar, lo que es patológico, lo que es grave para que no se nos pase, no tiene que pasar por frente y nosotros no vemos, no veamos. Bueno, ¿cómo yo voy a saber? ¿Cómo sabré si eso es patológico, si eso que yo veo es grave, si eso que yo veo no es normal? Conociendo lo que es normal, ¿verdad? Entonces, no se apuren, no queden ansiosos en conocer todas las patologías, todo lo que sea grave, sino que tenemos que saber primero lo que es normal. Entonces, una vez que yo identifico perfectamente lo que es normal, voy a poder identificar lo que no es normal, o sea, lo que es patológico. Y principalmente lo que es grave, lo que amerita de que yo tenga que actuar rápidamente para salvar la vida de ese paciente. Los recién nacidos, o sea, la edad de recién nacido es una etapa bastante lábil de la vida del ser humano, frágil, ¿verdad? Que pasa por una serie de situaciones en las cuales el niño tiene que luchar y en la mayoría de los casos sale normalmente, sale airoso sin necesidad de intervención del médico, del pediatra, del neonatólogo, pero sí necesita vigilancia para poder identificar, nuevamente les vuelvo a repetir, identificar cuando algo no va bien. Eso es lo más importante, tenemos que identificar cuando algo no va bien, algo no está bien, no marcha bien y actuar. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características del recién nacido de término, del pretérmino, del posttérmino y un poquitito del retardo de crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el retardo de crecimiento intrauterino es una situación o una morbilidad, una situación patológica que lleva a muchas otras morbilidades. ¿Está bien? Es un bebé que cuando nace probablemente yo le miro, bueno, es un retardo de crecimiento intrauterino, es un bebé pequeño, pero puede evolucionar hacia alguna que otra morbilidad. Vamos a ver cuáles son. Tiene un alto riesgo de desarrollar otras patologías, ¿verdad? De no desenvolverse adecuadamente. Entonces eso es lo que nosotros vamos a reconocer ahora. Bueno, aquí está de lo que yo les hablaba. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que determinar? Tengo que determinar que el recién nacido está pálido. El recién nacido normalmente tiene que estar rosadito, rojo, ¿sí? Con los cachetes bien rosados. Entonces, si está pálido, eso no es normal, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es normal? Tengo que saber las causas, o por lo menos tener una idea de las causas y luego qué controlar, qué investigar, qué sospechar. ¿Está bien? Entonces vamos a ver una serie de situaciones que se presentan en el recién nacido que acaba de nacer, valga la redundancia, hace minutos, horas, 12 horas, 24 horas, 36 hasta 48 horas al alta. Una vez que a las 48 horas el niño no presenta ninguna de estas situaciones, entonces, y todo lo demás que sabemos lo que es, le damos el alta. Bueno, si el niño está pálido, entonces, ¿cuál podría ser una causa? Una anemia, una acidosis metabólica, una hipotermia, insuficiencia cardíaca, sepsis.
metabólicas, ¿sí? Cardiopatías, infecciones. ¿Está bien? Entonces, prácticamente en todas y cada una de estas situaciones anormales que se pueden presentar en el recién nacido, yo tengo que sospechar, sí o sí, descartar por lo menos estas tres situaciones o estos tres diagnósticos. Infecciones, ¿está bien? Infecciones en primer lugar. Segundo lugar, una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca. Y en tercer lugar, alteraciones metabólicas, anemia, hipoglicemia, que vamos a hablar un poquitito de hipoglicemia más tarde, ¿sí? Hipotermia, en el caso que tenga hipotermia, ¿qué vuelvo a hacer yo? Vuelvo a subir otra vez a donde me voy a las infecciones. Siempre las infecciones tienen que estar en mi sospecha diagnóstica en primer lugar. Bueno, entonces, ¿qué hago con este bebé que está pálido? La acidosis metabólica también podría ser por una infección, ¿sí? Bueno, controlo la temperatura, ¿sí? Solicito laboratorio. Aquí nosotros utilizamos una frase que, bueno, para mí no tiene mucho sentido, ¿verdad? Aquí no hay tu tía, dice una conocida neumóloga pediatra de Asunción, ¿verdad? Nuestra profesora. Aquí no hay tu tía. ¿Qué significa no hay tu tía? No hay vuelta que dar, no hay opciones. Con el recién nacido no hay opciones. Está pálido, control clínico y laboratorio. Con los demás niños, lactantes, preescolares, bueno, yo puedo, mamá, andate a tu casa y volver 12 horas, 24 horas, 48 horas, y ahí vemos si no mejora, le controlamos con el laboratorio. Acá no. Acá es laboratorio. Y aparte del laboratorio, aparte del hemograma, gasometría, obviamente glicemia. Cuando hablamos de glicemia, hablamos de glicemia capilar en ese momento que yo le encuentro esa alteración al paciente, ya glicemia capilar. ¿Qué significa glicemia capilar? ¿Cómo se le llama la glicemia capilar? Hemoglucotest, ¿verdad? Ahí mismo este bebé no me gusta, está pálido, está frío. El viento. Sí, está muy fuerte. Estamos en Europa. En Europa estamos en noviembre, hace frío. Bueno, vamos por el lado positivo. Contarle que no se apague la luz. ¿Hay generador? No sabes. A veces. Bueno. Entonces, glicemia capilar. Eso no significa que no le pidamos glicemia central. Sí o sí tenemos que corroborar la glicemia capilar con glicemia central. Ah, no. Yo ya le pedí hemoglucotest, entonces con su hemograma no le pido glicemia. Claro que le pido. Le pido hemograma, PCR, eritrosedimentación, glicemia. ¿Sí? Glicemia central se llama eso cuando es en sangre. Y esto es glicemia capilar cuando es el hemoglucotest. Bueno, y eventualmente, dependiendo de muchas otras cosas más, de los antecedentes perinatales principalmente, le solicitamos los cultivos, ¿sí? Y luego una radiografía de tórax para evaluar silueta cardíaca, evaluar alguna alteración a nivel de parénquima pulmonar, en el caso de que sea recién nacido de pretérmino, una enfermedad de membrana hialina, un neumotórax, neumomediastino, electrocardiograma, evaluación cardiológica, sí o sí. ¿Está bien? Porque nosotros podemos tener situaciones que desencadenen la insuficiencia cardíaca. Una hipertensión pulmonar persistente, que estuvimos hablando en la clase pasada. La hipertensión pulmonar es una situación normal en el feto, pero debido a la hipoxia que sufre ese bebé, al nacer persisten esas presiones altas en la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eso se manifiesta? Palidez, dificultad respiratoria, cianosis. ¿Sí? Muchas veces el bebé no está cianótico cuando yo le miro, pero le agarro o se le clava para tomar laboratorio, se pone cianótico. Llora, se pone cianótico. Cuando mama, se pone cianótico. Eso no es normal. Bueno, cianosis generalizada y
hipoxia por patologías pulmonares, ya estuvimos diciendo, la hipertensión pulmonar persistente es la más común, más todavía si el bebé tiene antecedentes de hipoxia durante el trabajo de parto, durante el embarazo. También tenemos hipoxia por patologías no pulmonares, ¿verdad? Cardíacas, neurológicas, ¿sí? La hipoxia pudo haber afectado el encéfalo, ¿sí? Una encefalopatía hipóxico-isquémica. La encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿sí? Es la afectación que tuvo la hipoxia en el cerebro. Es sumamente común y es la causa más común de los niños estos que tienen alteraciones importantes en el neurodesarrollo. El niño, el famoso PCI que nosotros le llamamos acá. Yo no sé, Brasil, cómo se le dice al niño que está encamado, que se mueve muy poco, que no crece, que no habla. ¿Cómo le dicen? Parálisis cerebral infantil, decimos acá. En Brasil, ¿cómo le dicen? Parálisis cerebral infantil también. PCI. PCI. Es eso, ¿sí? Y bueno, luego de las patologías pulmonares, no pulmonares, tenemos las alteraciones metabólicas, ¿sí? Los bebés recién nacidos son muy susceptibles de alteraciones metabólicas. Hipoglicemia, hipotermia, principalmente ambas. Bueno, la ictericia, estuvimos hablando mucho. Cuando hablamos de cianosis generalizada, también controlar la temperatura. Ven ahí que en ambos se controla la temperatura. Puede el niño estar teniendo fiebre o hipotermia. En el recién nacido, ambas situaciones pueden indicar infección, sepsis, la hipertermia o la hipotermia. Examen físico detallado, solicitar hemograma, gasometría, siempre glicemia, radiografía de tórax, lo mismo que arriba. En la ictericia, bueno, ahí ya sabemos lo que tenemos que sospechar. Una anemia hemolítica, en primer lugar, descartar por incompatibilidad con la sangre de la mamá, ¿sí? ¿Cuál es la incompatibilidad que puede ser más importante, más grave? Por RH, ¿sí? La incompatibilidad por RH, pero eso yo ya tengo la mitad del estudio antes de que el bebé nazca. Yo sé que la mamá es RH negativa. Entonces, si el bebé es RH positivo, ya está hecho el diagnóstico. ¿Está bien? Bueno, sabemos que la ictericia puede ser fisiológica o patológica, por eso se le controla al bebé 48 horas antes del alta. Entonces, si la ictericia aparece antes de las 24 horas de vida, entonces tengo que estudiar. Puede ser una incompatibilidad de grupo, ABO, que da una ictericia o una hiperbilirubinemia no grave, menos grave que la incompatibilidad RH. Sepsis, otra vez, ¿sí? Si yo veo un bebé amarillo y no hay incompatibilidad ni RH ni de grupo ABO o AB0, entonces es infección hasta demostrar lo contrario. ¿Está bien? Igualmente, si yo veo un bebé donde hay incompatibilidad, tengo que tener el cultivo negativo para descartar infección. ¿Sí? Por más de que yo tenga, no, acá está la incompatibilidad. La mamá es RH negativa y el bebé es RH positivo. O la mamá es 0 y el bebé es A. O el bebé es B. Hay incompatibilidad. Igual yo no descarto la infección hasta tener los cultivos. Tengo cultivo negativo. Ahí le suspendo el antibiótico que yo le había iniciado. ¿Está bien? Un bebé en mal estado general prácticamente no se duda en iniciar antibiótico. Empírico. Un aminoglucósido con la ampicilina, por lo menos. Bueno, por eso acá nos dice tipificación de la madre, del recién nacido. También, obviamente, tengo que controlar la bilirrubina, ¿verdad? Porque sabemos que el tratamiento de la ictericia es la fototerapia, ¿verdad? O en casos graves, más raros, la sanguinotransfusión, pero por lo menos de la fototerapia no se va a salvar el bebé probablemente, ¿sí? Desde CUMS hasta ahí. Bueno, petequias difusa y generalizada, generalmente esto es un signo ominoso. Cuando ustedes escuchan la palabra de signo ominoso, es grave. Es
Entonces, cuando te den petequias, no solamente recién nacido, a cualquier edad, es grave, porque me puede indicar una disgracia sanguínea y siempre una septicemia y siempre pensar en meningococcemia. ¿Está bien? Esta edad no tanto, pero pasando recién nacido y mucho más en adolescentes, por ejemplo, petequias generalizadas, púrpura petequia, descartar meningococcemia. Hemocultivo y antibiótico, sin duda. Ceftriaxona. Bueno, entonces, petequias difusas generalizadas, descartar infección nuevamente y luego nos quedamos con la disgracia sanguínea. Hemograma, recuerdo plaquetas, coagulograma, obviamente coagulograma tengo que detectar dónde está el problema de la disgracia. Y también eventualmente investigar infecciones Stotch. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las infecciones congénitas? Entonces, prácticamente todas las infecciones congénitas se pueden manifestar con petequias o púrpura, ¿verdad? Bueno, para que yo esté capacitado para realizar el test de Capurro, entonces tengo que saber cuáles son las características que tengo que investigar, ¿sí? Entonces, tengo que investigar la curvatura del pabellón de la oreja. Yo sé que en el bebé que es de pretérmino, cuanto más pretérmino sea, esa curvatura no se ve. Se ve muy poco o no se ve, ¿sí? Y cuanto más de pretérmino es el bebé, tiene la oreja aplanada, no tiene esa curvatura de la oreja, del borde de la oreja, ¿está bien? Tengo que evaluar el tamaño de la glándula mamaria. Cuanto más de pretérmino es el bebé, no tiene glándula mamaria, es muy pequeña o no tiene. Eso se palpa, ¿sí? Y se mide, eso no hay secreto. Luego, la formación del pezón o de la areola. Ven ahí que ya nos da una pauta. A medida que el bebé es de pretérmino, la areola prácticamente es un punto negrito. A medida que el bebé va siendo de término, aumenta el tamaño de la areola, se observa el pezón, el borde de la areola se sobreleva y se forman punteaditos alrededor del borde, ¿sí? Luego tenemos la textura de la piel, ¿sí? La textura de la piel, cuanto más de pretérmino el bebé, la piel es fina, lisa y gelatinosa. ¿Está bien? Es bien lisa, gelatinosa, no tiene pelitos, no tiene descamación. A medida que el bebé es de término, la piel va siendo más gruesa, más dura, tiene esa descamación fina, donde nosotros observamos en primer lugar en el dorso de la mano, dorso de los pies. Y a medida que el bebé va siendo de post-término, esa piel ya es más seca, dura. Y el bebé de término que tenían los pelitos, que se llama lanugo, hay unos pelitos finitos que cubren todo el cuerpito del bebé recién nacido de término, inclusive ese lanugo ya desaparece y la piel se descama en placas grandes, no más la descamación fina. Y por último, ¿qué es lo que evaluamos para el test de Capurro? El test de Capurro sirve para evaluar ¿qué? Edad gestacional, ¿sí? Con la edad gestacional, ¿qué yo hago? Yo clasifico al bebé, si el bebé es de pretérmino, término, posttérmino. Yo tengo que clasificar porque ese es el diagnóstico que yo le doy a mi bebé. Tengo que escribir en la historia clínica neonatal. Recién nacido de pretérmino, recién nacido de término, recién nacido posttérmino de 42.2 semanas por Capurro. Bueno, el piecito por último, yo miro la planta del pie y veo que en el de pretérmino la planta está fina, lisa. En el de término tiene surcos, tiene marcas que son las rayas más finas y tiene surcos que son los que se hunden más en el fondo, hacia el fondo, ¿verdad? A medida que el bebé es de
que va siendo de postérmino, de término a postérmino, aumentan esos surcos, se hacen más profundos y van llegando hacia el talón. ¿Está bien? Se inician en la mitad anterior, luego van hacia el talón. ¿Está bien? Acá nos da una estimativa, pero desde Capurro ustedes saben que se suman todos los puntajes, ahí están todos los puntajes, los numeritos, se le suma a ese total que nosotros obtuvimos, 204, se divide por 7 y me da la edad gestacional. Esta es una tablita donde nos da un estimativo de las edades gestacionales dependiendo del total de la sumatoria. Por ejemplo, puede salir 36.6, 36.7 ya es 37 semanas, porque 7 días tiene una semana. ¿Está bien? Bueno, este es para que tengan una idea. El test de Ballard, en menores de 30 semanas podríamos utilizar porque nos dice que el test de Capurro a partir de las 30 semanas nos es más útil. El test de Ballard lo que le incorpora es, ven ahí, es como un muñequito que se le va moviendo como una muñeca de trapo. Entonces, ¿qué es lo que más evalúa? El tono muscular, ¿sí? Ven que el bebé de pretérmino tiene un tono muscular más disminuido, es más elástico. Es más elástico y a medida que el bebé va perdiendo esa hipotonía y va siendo más hipertónico, entonces eso le va dando puntajes. Por ejemplo, el signo de la bufanda, ¿sí? Ven que un bebé cuando es un puntaje negativo 1, va de negativo 1, 0, 1, el menor puntaje es negativo 1, va el bracito con una bufanda, va con todo el cuello hacia atrás, ¿sí? Y a medida que va recuperando, va obteniendo el tono muscular, le va siendo cada vez más difícil llevar el bracito como una bufanda. ¿Está bien? Bueno, entonces esta es la curva de Lutsenko, que es la que se utiliza para clasificar al recién nacido de acuerdo al peso. Yo clasifiqué de acuerdo a la edad y ahora clasifico de acuerdo al peso. ¿Está bien? Entonces, aquí abajito tengo la edad gestacional que acabo de obtener por el test de Capurro, ¿sí? Y ahí arriba el peso. Entonces voy subiendo, por ejemplo, un bebé de 35 semanas, subo hasta 2,5 kilos y me voy y me encuentro donde me encuentro por encima de la curva de pequeño y por debajo de la curva de grande. Entonces entra dentro de lo que es adecuado. Es un bebé entonces de pretérmino, porque por Capurro 35 semanas, pero como tiene un peso de 2,5 kilos, entonces en la curva de Lutsenko ingresó dentro de lo que es adecuado. Entonces es un bebé recién nacido de pretérmino, pero adecuado para la edad gestacional. Y así sucesivamente, gente, ¿sí? Podemos tener un bebé de término, pero pequeño, ¿sí? Y después vamos a ver de qué se trata eso, cómo lo vamos a clasificar. Bueno, existen diferentes clasificaciones para los recién nacidos utilizando el peso y la edad gestacional, ¿sí? Dependiendo de la edad gestacional, bueno, esto ya repetimos varias veces, el pretérmino, término y posttérmino, ustedes ya saben de memoria en cuánto de edad gestacional tiene que tener el bebé para poder clasificar, ¿sí? Si el bebé tiene entre 37 semanas y 41.6 es de término, por debajo es pretérmino, por encima es posttérmino. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que acabamos de ver. Dependiendo de la ubicación en la curva de Lutsenko, entonces por el peso y la edad gestacional vemos si es pequeño para la edad gestacional. Cuando el peso está por debajo del percentil 10 es pequeño. Si
Si está entre el percentil 10 y el 90 es adecuado. Si está por encima del percentil 90 es grande para la edad gestacional. Está todo bien resumido esto, ¿sí? Esto yo tengo que saber porque cuando hago un procedimiento tengo que clasificar y escribir el diagnóstico. Cuando yo hago una historia clínica de un síndrome bronquial obstructivo, la mamá me dice tiene tos, catarro, chillido de pecho. Al examen físico yo le encuentro tiraje y adjunto sibilancias. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué se trata? Cuando yo hago toda la historia clínica en el diagnóstico que escribo, un síndrome bronquial obstructivo. ¿Están de acuerdo? Sí. Es un síndrome bronquial obstructivo. Sibilancias, ¿verdad? Cuando yo hago la historia clínica neonatal, todos los recién nacidos tienen que tener su historia clínica neonatal. Recién nacido sano, no sano, patológico, lo que sea. Tengo que escribir el diagnóstico. ¿Cuál es mi diagnóstico? Esto. Recién nacido de término, adecuado para la edad gestacional. 39 semanas por capullo. Ese es el diagnóstico que tengo que escribir. Quizás no les toque escribir nunca, pero sí les va a tocar leer. Sí, y tienen que entender lo que leen, de dónde sale, de por qué dice el término. Eso es normal, no es normal. ¿Está bien? Bueno, entonces, también, si nosotros tenemos un peso X, tenemos que clasificar en bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer o extremo bajo peso al nacer. ¿Está bien? Muchas veces el bebé puede ser pretérmino, adecuado para la edad gestacional, pero ¿tiene cuánto? Tiene menos de 2.500, tiene 2.300 gramos. Entonces abajo yo le escribo bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque esto constituye una comorbilidad demasiado importante para ese bebé. ¿Está bien? Este bebé tiene un riesgo aumentadísimo de sufrir infecciones, alteraciones metabólicas, enfermedades pulmonares, cardiopatía, lo que sea. Si el bebé pesa menos de 1.500 gramos, entonces ya es muy bajo peso al nacer, ¿sí? Pero hasta los 1.000 gramos. Pero si pesa menos de 1 kilo, entonces este bebé se le denomina extremo o extremado bajo peso al nacer. ¿Está bien? Extremo o extremado. Ambos términos están adecuados. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Yo tengo un bebé de 2.400 gramos, entonces ese bebé yo le clasifico por su peso en qué tipo. Bajo peso al nacer porque tiene menos de 2.500 gramos, ¿verdad? Es un bebé de 34 semanas de edad gestacional por capurro. Es término, pretérmino, postérmino. Pretérmino porque tiene menos de 37 semanas, ¿verdad? Bueno, entonces, se clasificará como es un bebé de pretérmino por estar ubicado entre la semana 24 y 37 de gestación. Es adecuado para su edad gestacional. Ahí nos faltó ver la tabla de Lutsenko, ¿verdad? Si es pequeño, adecuado o grande para la edad gestacional, pero acá ya vio que ese peso para esa edad gestacional es un peso adecuado. El hecho de que sea adecuado no significa que ese bebé es un bebé normal. Y bajo peso al nacer ya dijimos porque pesa menos de 2.500 gramos. Bueno, entonces, entre 500 tiene que ser 2.500, 1.500 tiene que ser, ¿verdad? Le faltó un número 1 ahí. Entre 500 y 2.499 tiene que ser 1.500, porque por debajo de 1.500 ya es muy bajo peso al nacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué diagnóstico yo le voy a dar a ese bebé? Es un recién nacido de pretérmino, adecuado para la edad gestacional y de bajo peso al nacer. ¿Está bien? Esos son los diagnósticos de ese bebé. Pretérmino de 34 semanas por capurro, adecuado
gestacional, bajo peso al nacer. Ahora, por ejemplo, si su mamá sufrió hipertensión inducida por el embarazo, hijo de madre con hipertensión inducida por el embarazo. Si su mamá sufrió diabetes gestacional, hijo de madre con diabetes gestacional, aumentamos los diagnósticos. Si la mamá tiene RH negativo, hijo de madre RH negativa, sensibilizada o no sensibilizada, otro diagnóstico más. Sí, cuanto más yo pueda detallar los diagnósticos, mejor para ese niño, porque voy a identificar más factores de riesgo. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos físicos normales y anormales? Esto es lo importante para nosotros, ¿sí? Porque muchas veces la mamá, doctor, vení, no sé qué le pasa a mi hijo, ¿sí? Porque va a tener una serie de comportamientos, situaciones que son diferentes a la de un bebé normal, un bebé grande o un niño o un adulto, ¿sí? ¿Qué es lo normal? Que tenga una respiración irregular. ¿Qué significa respiración irregular? ¿Qué es para ustedes respiración irregular? ¿Qué es una respiración regular? Inspiración y expiración con una relación 2-1, un ritmo regular. ¿Sí? Un ritmo regular. Inspira 2 segundos, inspiración 1 segundo, ¿verdad? Y un ritmo regular. Prácticamente no existen alteraciones. A no ser que yo esté durmiendo, por ejemplo, y esté teniendo una pesadilla, bueno, de repente puedo respirar más rápido, ¿verdad? Pero si yo estoy despierto mirando la clase, tengo una respiración regular, ¿sí? Se va repitiendo en el tiempo de manera regular. En el recién nacido las respiraciones normales son irregulares. Entonces la mamá le mira y va a encontrar que respira rápido, de repente hace como una pausa, respira lentamente y luego respira otra vez más rápidamente, va cambiando la velocidad de la respiración, entonces eso se llama respiración irregular, ¿sí? Por eso, gente, es demasiado importante que controlemos la frecuencia respiratoria del recién nacido en un minuto, en todos, pero en un recién nacido con más razón tenemos que controlar en un minuto. ¿Cuál es la frecuencia normal? Entre 40 y 60 respiraciones por minuto, hasta 60 es normal. Es una respiración tóraco-abdominal. ¿Y qué pasa? En prematuros y en niños de bajo peso se puede ver retracción de las costillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos panículo adiposo muy disminuido en el recién nacido de pretérmino. Puede estar bien ese bebé, puede no tener ninguna patología pulmonar ni infecciosa, pero igual puedo ver las retracciones. ¿Por qué? Porque se ven las costillas cuando respiran. Podemos ver producción de la apófisis simfoidea con el pectus carinatum. ¿Cuál es el pectus carinatum? Es una forma, una conformación de tórax que entra dentro de lo normal. Es una de las varias conformaciones que puede tener el tórax. ¿Cómo se le llama el pectus carinatum también? Pecho de pollo. Entonces, hace como se une ahí, sí, hace como una protrusión ahí arriba en la línea media. Y el pectus excavatum es lo contrario, va hacia adentro. ¿Está bien? Pectus carinatum y excavatum. Presencia de estertores en las primeras horas de vida. Habíamos hablado que el bebé cuando nace o estando en el útero de la mamá, las alveolos están llenos de líquido. Que cuando nace eso empieza a reabsorberse. En algunos bebés se reabsorbe más lentamente, en algunos más rápidamente. Se reabsorbe para dar paso al ingreso del aire. Bueno, ¿cuáles son los signos de alerta o alarma? La taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto, retracción esternal, ¿sí? La famosa retracción supraesternal, ¿sí? Se retrae el hueco supraesternal. Apnea, obviamente. La apnea es la pausa respiratoria que se acompaña de cianosis, ¿verdad? El quejido, que haga ruido cuando respira, ¿sí?
Hace una inspiración, cierra la glotis y luego una expiración forzada con la glotis cerrada. Eso es el quejido. Aleteo nasal, cabeceo, ¿sí? Tiraje alto bajo, balanceo tóraco-abdominal. ¿Se acuerdan cuando vimos enfermedad de la membrana hialina? Existe un balanceo. Auscultación asimétrica. Cuando tengo una auscultación asimétrica, entonces tengo que sospechar algo localizado, un neumotórax, por ejemplo. O ruidos intestinales. Si yo ausculto en tórax ruidos intestinales, ¿qué me puede indicar? Ruidos intestinales en tórax. El intestino subió dentro del tórax. ¿Puede pasar eso o no? Sí. ¿Cómo se llama eso? Hernia. Hernia diafragmática. Sí, el bebé puede nacer con una malformación congénita que se llama hernia diafragmática. La hernia diafragmática puede estar presente ya durante el desarrollo intrauterino y puede causar un escaso o nulo desarrollo del pulmón de ese lado por presencia del intestino dentro del tórax, ¿sí? Hernia diafragmática. Entonces, eso tenemos que saber que puede haber. Puede manifestarse con dificultad respiratoria. Ya vimos el score de Silverman, ¿sí? La semana pasada, en la clase de la membrana hialina, van a encontrar el score de Silverman, que es el que mide la dificultad respiratoria. Bueno, la frecuencia cardíaca normal, entre 100 y 160 por minuto, puede haber variabilidad con el reposo, disminuye un poquito y con el llanto aumenta, ¿verdad? Pero si la taquicardia sinusal es persistente, eso es anormal. Si hay bradicardia persistente, alteraciones del ritmo cardíaco, no del ritmo respiratorio. El ritmo respiratorio irregular es normal. Si está solo eso presente, pero si tengo otras alteraciones, el bebé hace fiebre y está histérico, bueno, está infectado hasta demostrar lo contrario. Bueno, hipohipertensión, soplo, cianosis central. Sabemos que la cianosis periférica puede ser normal durante las primeras horas de vida. Cardiomegalia, palidez, mala perfusión periférica son anormales. Pulso periférico y presión arterial tienen que estar todos presentes, ¿sí? Vamos a evaluar las características, presión arterial. Ahora, ¿qué es lo anormal? Signo de alarma, pulsos disminuidos, ausentes, los femorales y axilares principalmente, o retrasado radial. Y cuando existe diferencia mayor a 10 milímetros entre presión arterial de miembro superior y miembro inferior. Eso me estaría indicando alguna cardiopatía congénita cuando hay alteración, diferencia en la presión. Pero antes de medir la presión, cosa que es raro, es difícil de hacer, ¿qué es algo más fácil? Medir la saturación, ¿sí? La saturación podemos medir, eso es un método que se está difundiendo muchísimo, ya se utiliza en Brasil, el test del corazoncito le dicen, ¿sí? Que consiste en medir la saturación, miembros superiores y miembros inferiores. La saturación, que es mucho más fácil, el saturómetro, ese sí pueden encontrar en cualquier lugar, es fácil de utilizar, y si existe una diferencia de más del 2% entre superior e inferior, bueno, ahí tengo que investigar alguna cardiopatía congénita. Bueno, ya hablamos de los pulsos, vamos a hablar de los ruidos cardíacos. Ruidos cardíacos tienen que ser normales, R1, R2, normofonéticos, eso no varía. Pero podemos tener desdoblamiento fijo del segundo ruido. Eso es anormal, el desdoblamiento fijo. El desdoblamiento del R2 o del segundo ruido puede ocurrir mientras que el bebé está inspirando, y eso puede persistir durante la edad lactante y preescolar inclusive, o bebés más
grande, toda la infancia inclusive. Eso se llama arritmia respiratoria, eso es normal. Pero si el desdoblamiento es fijo durante toda la respiración, no está relacionado con la respiración, entonces sí es anormal. Podemos tener un soplo sistólico que tendría que durar máximo hasta las 24 horas de vida, pero si es diastólico sí es patológico. La temperatura debe hasta 37,5 es normal, ¿sí? En cuanto a lo que es digestión y excreción, regurgitación o eliminación de heces de transición, el meconio, 3 a 4 días de vida puede eliminar, pero tiene que eliminar hasta máximo 48 horas de vida, y la diuresis también. No podemos enviarle a un bebé que no defecó y que no orinó, ¿está bien? Acá a su casa con su mamá. Ahora, si persiste el babeo, elimina, o náuseas, o vómito, diarrea, distensión abdominal, eso es signo de alarma importante, el bebé puede tener. Si tiene babeo continuo, ¿qué me puede indicar? ¿Qué patología? ¿Por qué babea? Porque no puede tragar la saliva. Porque la saliva todo el tiempo estamos tragando. Si no puede tragar la saliva, ¿qué me indica eso? Hay una patología congénita que se llama atresia esofágica. Entonces el bebé puede tener una atresia esofágica. Vómitos, diarrea, distensión abdominal. Vómitos y distensión abdominal me podría indicar que la estenosis se encuentra más abajo, el intestino delgado, ¿sí? Entonces puedo tener una estenosis o una atresia en alguna zona del intestino y que me está produciendo un síndrome oclusivo. Bueno, acá vemos también que no es normal la ausencia de micción en las primeras 24 horas y de deposiciones en las 48 horas. La conducta, el bebé tiene que estar alerta, responde, reacciona. Si está muy hiperactivo, si está agitado o letárgico, eso no es normal, es un signo de alarma. El sistema nervioso, bueno, tenemos que observar al recién nacido para evaluar movimientos anormales. ¿Cuáles son los movimientos anormales? Por hipoxia el bebé puede convulsionar o puede estar muy irritable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos va a llamar? Tenemos que mirar el examen físico, ya hablamos muchas veces de eso, el tono muscular, es muy importante, ¿sí? Cuando el bebé está hipotónico, está flojo, está como muñeca de trapo, ya dijimos, ¿verdad? Y caída hacia atrás de la cabeza. No tendría que caer, no tiene sostén cefálico, pero cuando yo le sostengo tampoco no tiene que caer la cabeza hacia atrás. La hipertonía tampoco es normal, ¿sí? Se advierte un aumento de la resistencia al extender los brazos y las piernas. Yo puedo tener una resistencia, pero no tiene que ser una resistencia exagerada, ¿sí? Se observa hiperextensión de la espalda y puños muy apretados en la hipertonía. Cuando el puño está muy apretado y está demasiado hiperextendida la columna, entonces tiene que llamar la atención también. Eso es hipertonía. Bueno, los bebés sabemos que por su inmadurez del sistema nervioso central van a tener una serie de reflejos. Esos reflejos tienen que ir desapareciendo con el paso de las semanas y los meses. Alrededor de los 6 meses ya tiene que desaparecer la mayoría de los reflejos arcaicos, se le llama. Reflejo arcaico. El reflejo de búsqueda, ¿cómo yo voy a obtener? El reflejo de búsqueda se golpea suavemente con un dedo labial y el ángulo de la mejilla. No es necesario ni siquiera golpear, sino que el bebé siente que se le toca la mejilla y quiere comer, hace un movimiento como usted quiere morder el dedo. Eso es reflejo de búsqueda, ¿sí? Abre la boca y quiere meter tu dedo en la boca. El reflejo de parpadeo o glabelar, golpear suavemente entre las cejas y hay parpadeo de los ojos. El reflejo de presión, se coloca el dedo en la manito del bebé y el bebé prende el dedo de la persona que puso el dedito. Bueno, el reflejo tónico cervical, mover la cabeza del niño hacia la derecha o hacia la izquierda. También se le llama este reflejo tónico cervical asimétrico. ¿Por qué? Porque se obtiene una respuesta asimétrica.
del miembro ipsilateral y extensión de los miembros contralaterales. Entonces, si se mueve la cabeza hacia la derecha, se realiza la flexión de ese miembro del mismo lado superior y extensión de los miembros del otro lado. El reflejo de Moro es el más conocido y más famoso, ¿sí? Es el que todo el mundo quiere hacer, ¿verdad? Bueno, más o menos se le sostiene al bebé semi-sentado por las manitos, por los bracitos, y se le hace como que se le suelta bruscamente y se le vuelve a sostener. Todo muy suave, todo muy cuidadoso, ¿verdad? Se le hace como que se va a caer el bebé, ¿sí? ¿Y qué hace el bebé? Hace una reducción de los miembros, como que abre los brazos y quiere sostener, ¿verdad? Y abertura de las manos y extiende también los miembros inferiores. Y termina con un llanto. Es el reflejo de Moro. A partir de las 32 semanas de edad gestacional. Ese reflejo de Moro está ausente en el recién nacido deprimido por medicamento, el hipoxiado o el que está con infección, ¿sí? ¿Y qué pasa? El reflejo de Moro, si es que es asimétrico, es muy importante. ¿Por qué? Porque me puede determinar que probablemente ese bebé tenga alguna lesión de algún miembro inferior o principalmente de miembro superior, si es que es un bebé que tuvo un parto vaginal distóxico, por ejemplo. ¿Sí? Si el bebé, si yo le hago reflejo de Moro y hace la reducción de un lado y el otro lado se queda tirado o parado, entonces obviamente que existe una lesión a nivel de hueso, una fractura de clavícula o una lesión del plexo braquial, por ejemplo. Por eso es importante evaluar el reflejo de Moro y que sea simétrico. Bueno, el reflejo de succión es débil a las 28 semanas y es fuerte a partir de las 34 semanas. ¿Por qué es importante el reflejo de succión? Porque tengo que saber eso. Claro, porque es un reflejo de supervivencia. Si el bebé no tiene este reflejo importante de supervivencia, no se va a alimentar, se va a morir. ¿Está bien? Entonces, vemos que el reflejo es débil a las 28 semanas. Un bebé con 28 semanas de edad gestacional, obviamente que no se va a alimentar adecuadamente por succión, ¿sí? Entonces, sí o sí se tiene que alimentar probablemente por sonda. ¿Está bien? Y a partir de las 34 semanas recién es fuerte. Y ahí, a partir de las 34 semanas, recién yo puedo empezar a insistir con la succión. A un bebé de 30 o 32 semanas, yo no le puedo insistir con la succión porque no me va a succionar, porque no va a tener todavía el reflejo de succión adecuado. ¿Está bien? Y se debe relacionar con el reflejo de deglución y tiene que estar sincronizado. Ese es otro reflejo. Tengo el reflejo de búsqueda, de succión y de deglución y tienen que estar sincronizados. Obviamente que en un bebé muy de pretérmino o un bebé hipoxiado, eso no voy a tener. Bueno, el reflejo de la marcha primaria. Entonces es famoso, viene el familiar, el papá, la abuela, la tía y le coloca al bebé de 1 o 2 meses en la mesa y el bebé camina. Ya camina. Entonces ya le quiere poner en el andador. Eso se llama reflejo de la marcha y eso se va perdiendo. Es un reflejo. El bebé hasta 1, 2, 3, 4 meses no camina. Ni tampoco ni va a caminar, sino que es un reflejo. Se coloca el recién nacido sobre la superficie de la mesa de exploración en posición del pie y se hace avanzar ligeramente el hombro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Le hace como que le hace caminar. Y el bebé da pasos con dorsiflexión de los pies, apoyándose sobre los talones en el detérmino y el pretérmino se apoya sobre las puntas. Eso se obtiene de las 34 semanas de edad gestacional. Bueno, eso fue más o menos lo más importante que yo les quise pasar. En cuanto a lo que es examen físico, ya hablamos bastante de la parte general. En cuanto a lo que es
La parte de los reflejos todavía no habíamos hablado. Esto está mucho más extenso en el manual de atención neonatal del ministerio, ¿verdad? Esto, por ejemplo, son características de un niño de post-término. Ven en esa primera imagen como la piel es bien gruesa y tiene una descamación. Probablemente eso sea en el cuello, en todo el cuerpo. Ya va a tener una descamación más gruesa, ¿sí? Vemos acá la manito, las uñas largas y ven como la descamación abarca todos los deditos también. Ya la piel es más arrugada, seca y ven que es una piel que ya no tiene pelitos, ya no tiene lanudo, no tiene punto sebáceo, ¿sí? Que es esa pasta blanquecina que cubre la piel del bebé, ¿sí? Entonces una piel arrugada, seca, con descamación por todo, generalizada, ¿sí? Esas son características del recién nacido ya de post-término. Bueno, el bebé de post-término ya es un bebé que luego se va emaciando. Todo el tejido celular subcutáneo que él adquirió luego va perdiendo, pero continúa creciendo en talla, entonces es un bebé alto, delgado y flaco. También tiene cabello abundante en el cuero cabelludo, ausencia de lanudo, ya dijimos, disminución, ausencia de verniz caseosa, no tiene más verniz, punto sebáceo, piel delgada, seca, descamada y puede ser apergaminada la piel. La piel apergaminada ya es la piel gruesa, seca, ¿sí? La piel apergaminada van a ver ustedes en esos pacientes que tienen la dermatitis atópica que no fue tratada. De tanto rascado, la piel se vuelve dura, seca, dura, ¿sí? Esa es la piel apergaminada. Arrugas visibles en palmas de las manos y de los pies, poca grasa subcutánea y generalmente